Mira, claro, antes de empezar, pues te dicen, y has escuchado muchas cosas y tal, y yo siempre soy partidaria de hasta que uno no transita su propia experiencia, no sacar conclusiones. Y realmente ha sido muy fácil, ha sido fue a partir de mío, a partir de un casting, después él le gustó, pero esa misma tarde, o sea, no me había pasado nunca en la vida, yo volví a Madrid porque tenía bolo de teatro en Barcelona, y yo había hecho el casting por la mañana, y ya me llamaron, que a Pedro le ha gustado mucho, pero le gustaría trabajar contigo. Y yo ya el proceso solo de ir al deseo para trabajar con él y tal, pues ya para mí era un regalo de la vida. Y luego, pues no te voy a decir que impresiona. Impresiona, claro, porque quieres dar lo mejor de ti todo el rato y a la vez estar relajado, ¿no? Y, y es para mí es un gran director, porque tiene muy claro lo que quiere y cuando te ha escogido, en este caso para mí, confía mucho. Confía mucho. El margen que te da la actuación no es muy grande, o sea, es de ir de aquí a aquí. O sea, este es su margen porque él tiene muy claro cómo es su película, su puzzle, qué lugar ocupas en esa película. Pero cuando encuentras, que para mí también es un reto como actriz muy bonito, encontrar libertad en lo que del que vas de la mano con tanto talento te exige, muy chulo. Sí, en mi caso también, ¿no? Un poco como decía antes, esta experiencia ha sido como muy orgánica, ¿no? Como muy fácil, muy fluida. También un poco tuve la oportunidad, yo había tenido la oportunidad de conocerlo a él cuando había estado haciendo algunas entrevistas para La Mala Educación, antes de que se hiciera. Luego hizo otra película y luego hizo La Mala Educación, pero bueno, ahí me tocó de alguna manera trabajar un poco con él, fui a su casa y estuvimos viendo un poco para uno de los personajes. Finalmente ni siquiera hizo la película en ese momento, pero en este caso lo que me pasó fue que me llamó Esther García, que yo ya la conocía, que habíamos hecho Relatos Salvajes juntos, y a Pedro me lo había reencontrado justamente en todo lo que era la promoción de Relatos. Y luego, bueno, me dijo, están buscando todavía un actor que no encuentran para un personaje que para Pedro es muy importante. Entonces, bueno, vine a España, tuve de alguna manera también esa lectura con Pedro en su casa. Yo estaba muy emocionado y muy nervioso de estar ahí. Y de alguna manera yo entendía que mi escena era con él, era con Antonio, ¿no? Pero era con él. Entonces era muy loco, muy lindo y muy emocionante estar trabajando una escena donde yo le hablaba al personaje de Antonio, y aparte lo hice con Pedro, la entrevista, esta lectura la hice con Pedro. Entonces yo le hablaba a Pedro y veía como él, de alguna manera, a medida que íbamos pasando ese texto, se iba emocionando con lo que eran retazos de su vida. Inmediatamente me di cuenta en este caso que lo que hacía en este caso a él le funcionaba, y se emocionó en un momento en el medio de ese primer encuentro que tuvimos, que fue en su casa, y ahí me di cuenta. Ella enseguida me dijo, a los 15 minutos que estábamos ahí, me dijo, bueno, yo ya no tengo ninguna duda. Lo primero que me dijo, que me hizo quedarme muy tranquilo, fue decir, bueno, no quiero que hables como tú, porque eso lo podemos cambiar. Y bueno, el personaje, en lugar de haber estado 30 años en no sé dónde, pudo haber estado perfectamente en Buenos Aires. Entonces ahí se adaptaron algunas cosas a lo que era, que inicialmente estaban en otro país, y bueno, se setearon como se pusieron en Argentina, en Buenos Aires, y hablábamos de Buenos Aires. Cosa que también, bueno, como fue una manera de incluir también a Argentina, ¿no? A mi lugar dentro de la película, y eso también me hace sentir como muy, muy agradecido. Pero te digo, todo funcionó desde el comienzo, ya desde esa primera, entre comillas, prueba que hicimos, encuentro que hicimos, a ver si funcionaba la química, a ver si funcionaba el personaje. Ya desde ese momento yo sentí que lo que yo tenía ya dado, a él le funcionaba. Entonces, justamente en esos momentos más difíciles, más complejos, de mucha letra, de mucho texto, de mucha emoción, que ya rodando, lo hicimos en una toma, en dos tomas, ya en una toma ya él sentía que lo tenía. Hicimos otra toma más, y en general funcionó todo así, todos los encuentros que tuvimos en la película. Eso no quiere decir que, bueno, si el día de mañana tengo la suerte de volver a trabajar con él,
ya no sea mucho más complicado y no tenga que hacer algo. Pero en este caso fue una fluidez hermosa y tuvimos un encuentro personal también muy, muy bonito. En tu caso, Nora, das vida al asistente personal de Salvador, teniendo en cuenta pues, los tintes autobiográficos, ¿no? que tiene la película. ¿Tienes la sensación de haber entrado incluso en sus secretos, en los secretos de Almodóvar? Bueno, es un poco la responsabilidad de estar allí haciendo un personaje que él lo tiene muy, muy claro, ¿no? Porque hay otros personajes que puede ficcionar más de ese amor, que fue, cómo vuelve, cómo es, cómo... Pero claro, el asistente, desde que empezó él a crear, ha estado con su asistente y es la que sabe todo de él y tiene un lugar muy... Y entonces es un personaje complejo porque sabe mucho, pero no dice nada, está, pero no está. Entonces, es respetar mucho el espacio, pero guiarlo por donde le ha dicho él que le guíe, ¿no? Entonces, es una posición muy, muy bella, ¿no? De de estar allí. Y yo me planteo un poquito yo creo que todo habla... Bueno, por mí es muy, muy grande el motor, es el amor, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Y estar al lado de una persona que amas lo que hace, que a Pedro se le quiere mucho realmente, ¿no? O sea, es como... Yo tampoco tengo una gran relación ahora, pero de lo que lo he conocido realmente es una persona tan culta, con tanto cariño, que nos da todo este arte, ¿no? Entonces, este personaje yo me lo planteé como una persona que lo quiere mucho, ¿no? Y no lo va a dejar que caiga, ¿no? Aunque este es un viaje masculino, sí que es verdad que Pedro es uno de los directores que están comprometidos con las mujeres, ¿no? O sea, que ha creado tantos personajes femeninos que no sé qué os merece o qué pensáis sobre esto. Bueno, esta película realmente, ¿no? Lo que se dice, pero yo creo que está equilibrada. Es una película de hombres, por el personaje de Antonio, o sea, habla de él y de todos sus encuentros, ¿no? Y yo creo que está equilibrada en este aspecto porque sus encuentros son tanto masculinos como femeninos, ¿no? Está su madre, está la actriz con la que trabajó hace años, ¿no? Está su amor. O sea, que yo creo que aquí equilibra y él sientes que le gustan mucho las mujeres, le gusta verlas bellas, le gusta la mujer inteligente, o sea, da mucha cabida, ¿no? a la mujer. A mí. Sí, creo que hay en sus películas un constante homenaje, ¿no? A la naturaleza femenina, ¿no? Y yo creo que justamente a mí me tocó ver la película anoche, que la vi por primera vez y la vi al lado de mi madre. Y yo creo que él redimensiona, ¿no? Y pone, ¿no? como adelante, ¿no? Esa naturaleza de la madre, de la mujer, y eso es muy emocionante. Realmente creo que hay pocos directores que se han centrado en eso, ¿no? Y yo creo que aún en los personajes masculinos está muy presente esa naturaleza de la delicadeza, de la hondura, o sea, no sé, podríamos decir esa naturaleza femenina también en los hombres, ¿no? Creo que está muy presente, ¿no? Eso en toda su cinematografía y aún en esta película, aún siendo, entre comillas, muy masculina, ¿no?